Profesora, buenas noches. Mi nombre es Erika Pinedo. Voy a presentarle mi trabajo del Producto Académico 3, donde se realizó la entrevista de orientación con la señora Viviana, que tiene a su hija Valesca de 12 años en una situación que vamos a poder apreciar y entender a través de la entrevista realizada para este producto académico. Ok, empezamos. Hola Vivi, buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Hola Erika, gracias a ti también. Bien, antes de empezar, me gustaría explicarte brevemente el propósito de este espacio. La intención es Ujú, conocer mejor la situación que te ha motivado a aceptar esta entrevista, esta consulta, y comprender cómo se está desarrollando actualmente y recoger información que nos permita orientar adecuadamente a, a tu hija en este caso y también a la familia. Todo lo que ujú, conversemos será tratado con respeto y sobre todo con confidencialidad, ¿no? Dentro de los límites propios de una entrevista psicológica educativa. ¿Estás de ujú. acuerdo en iniciar? Sí, claro. Bien. Para empezar, me gustaría escucharte, Vivi, ¿qué fue lo que te motivó a aceptar esta entrevista? Bueno, la principal razón es que desde hace algunos meses he notado varios cambios en la conducta de mi hija, pero cambios relacionados con el colegio. Antes ella era una estudiante bastante responsable. Yo no me preocupaba, la verdad la dejaba hacer. No necesariamente ella obtenía las mejores calificaciones, pero siempre se esforzaba, siempre cumplía con sus tareas y parecía sentirse cómoda en el ambiente escolar. Pero sin embargo, últimamente las cosas como que han cambiado un poco y eso me preocupa bastante. Entiendo. Cuando mencionas que las cosas han cambiado, ¿a qué cambios te refieres específicamente? Mm, bueno, principalmente al rendimiento académico. Algunas de sus notas han bajado y he notado que ya no parece tener el mismo entusiasmo, el mismo interés por las actividades escolares, por sus tareas. Ella siempre llegaba a casa y me contaba sus anécdotas, me contaba cómo le había ido durante el día, hablaba de sus clases, hablaba de sus compañeros o de sus cosas que ocurrían en el colegio, ¿no? Pero ahora casi siempre responde de manera muy breve cuando yo le pregunto cómo estuvo su día. Ella siempre me responde muy cortante. ¿Y qué es lo que dice ella? ¿Cuáles son sus palabras para responder de manera cortante? Mira, ahora generalmente responde bien, normal, todo tranquilo. Y cuando yo intento seguir preguntándole, profundizar un poco más, siento que ella ya no quiere seguir hablando del tema. ¿Y recuerdas aproximadamente hace cuánto tiempo has empezado a notar estos cambios en ella? Mm, yo pienso que hace unos 5 o 6 meses más o menos. Al principio yo pensaba que podía ser algo temporal, ¿no? Quizás algún cansancio, estrés por alguna de sus evaluaciones en el colegio, pero esto ha ido como que manteniéndose en el tiempo, los cambios continúan, esos cambios tan drásticos que ella está teniendo. ¿Y hubo algún acontecimiento importante en este periodo, algún cambio en la familia, en lo personal o en lo escolar que pudiera estar relacionado con todo esto? Mira, la verdad yo he estado pensando también en eso y sinceramente no encuentro algo concreto. Mira, la verdad que todo está aparentemente igual, ¿no? No nos hemos mudado, no ha cambiado de colegio. No ha ocurrido ninguna situación familiar grave y por eso precisamente me genera dudas, porque no logro identificar una razón clara. Comprendo. Cuando observas las dificultades académicas, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, creo que me preocupa que esto continúe empeorando.
Siempre he considerado que ella tiene una capacidad para aprender y salir adelante. No espero, la verdad, que ella tenga las mejores notas, de que sea la primera alumna, pero esta situación sí me preocupa ver verla cada vez más desanimada, insegura, todo respecto al colegio. Mm, has mencionado la palabra insegura. ¿Por qué lo dices? ¿Qué te hace pensar eso? Porque yo noto algunas conductas que antes no eran tan frecuentes. Por ejemplo, cuando tiene que realizar exposiciones o participar en alguna actividad frente a otras personas, ella se pone muy nerviosa, algo que antes no sucedía. Mm. ¿Y podrías, dar algún ejemplo que haya sucedido recientemente? Sí, mira, por ejemplo, hace unas semanas tuvo que presentar un trabajo en el colegio, en la clase, ¿no? Y recuerdo que pasó varios días preparándose. Yo la veía a ella, se preparaba. Y eso en sí no me llamó la atención, porque siempre ha sido ella responsable. Pero lo que sí me preocupó fue el nivel de nerviosismo que yo la notaba. Ella mostraba muy ansiosa, practicó varias veces, revisó varias veces el material y constantemente decía que tenía miedo a equivocarse. Eso me repetía, mamá, tengo miedo de equivocarme. ¿Y qué otros comentarios te hacía sobre eso exactamente? Me acuerdo que me preguntaba cosas como que, ay mamá, ¿y si me olvido de lo que tengo que decir? ¿Y si respondo mal una pregunta? ¿Y si me pongo nerviosa? Parecía muy preocupada. Me llama mucho la atención porque antes ella no la notaba así. Ahora últimamente esa es su preocupación más fuerte que tiene. Mm. ¿Y cómo, reaccionas en esos momentos? La verdad es que traté de ponerme en sus zapatos. Intenté tranquilizarla, le dije que era normal sentirse así, nerviosa antes de una exposición y que lo más importante es prepararse y estudiar para dar esa presentación, ¿no? Pero sin embargo sentí que mis palabras no lograban reducir completamente su preocupación. Yo le decía, pero ella continuaba nerviosa. Y además de las exposiciones, ¿has observado situaciones similares en otros contextos? Mira, ahora que me lo preguntas, sí he notado que le cuesta participar cuando hay personas que no conoce bien. También parece sentirse un poco incómoda cuando tiene que hablar delante de grupos grandes o cuando siente que otras personas la están observando, ella se cohíbe. Mm. ¿Y cómo describirías la personalidad de tu hija? Mira, ella es una persona tranquila. Mira, no diría que es extremadamente tímida, pero sí más reservada que otros niños o adolescentes propios de su edad, ¿no? Pero sin embargo, antes eso no parecía interferir demasiado en sus actividades. ¿Y actualmente consideras entonces que sí está interfiriendo? Yo creo que sí, sí porque ahora parece evitar ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hay actividades donde debe participar mucho o exponer delante de otros, noto que se preocupa más de lo habitual y se le nota muy ansiosa, inclusive no duerme bien. Mm. ¿Han conversado tú o junto a tu esposo, han conversado directamente sobre esta situación con ella? Sí, la verdad lo hemos intentado varias veces. Generalmente ella responde que todo está bien o que simplemente está cansada y no suele profundizar demasiado en lo que siente. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti como mamá? Bueno, me preocupa bastante, me preocupa porque siento que hay algo que le está afectando, pero no logro entender, no logro comprender exactamente qué es, ¿no? Y eso a veces a mí me frustra, a veces incluso me pregunto si estoy pasando algo por alto o si debería estar ayudándola de otra manera. No sé, también estoy muy preocupada por eso. Mm. Bien, hasta este momento, por lo que me comentas,
Observo que la preocupación principal está relacionada con los cambios, por ejemplo, en el rendimiento académico. Hay una menor participación escolar y cierto nivel de inseguridad en situaciones donde debería exponerse más o interactuar con otras personas. ¿Consideras que estos puntos que te menciono resumen, reflejan adecuadamente lo que está ocurriendo? Sí, exactamente. Creo que es la sensación que tengo, incertidumbre. Mm, bien, Vivi, te agradezco mucho toda la información que me has brindado hasta ahora. Como conversamos antes de empezar la entrevista, ahora me gustaría conversar directamente con Valesca para conocer cómo está viviendo esta situación ella, ¿no? Desde su propia perspectiva. Y Ujú, luego, dependiendo de cómo vamos con los tiempos, podemos volver a reunirnos, tú y yo, para compartir e intercambiar algunas observaciones y orientaciones que puedan resultar útiles para ti, para ella, para la familia en general. ujú. Ok, Ok, gracias. de acuerdo. O- ok. Hola, Valesca, gracias por aceptar esta conversación conmigo. Antes de empezar, me gustaría que sepas que este es un espacio para conocerte un poco mejor y entender cómo estás viviendo algunas situaciones relacionadas con el colegio. Bueno, eh, creo que no está de más decir que no se trata de un examen y por eso no hay respuestas correctas o incorrectas. Sí, lo más importante es que puedas expresarte con tranquilidad. ¿Cómo te sientes hoy, Valesca? Bien, un poco nerviosa quizás. Ah, bueno, eso es completamente normal, sentirse algo nerviosos al inicio de una conversación. Muchas personas lo sienten cuando conversan a alguien por primera vez, ¿no? Así como nosotras. Bueno, para empezar, me gustaría conocerte un poco más. Cuéntame, a ver cómo te describirías. No sé, mi mamá dice que soy una persona tranquila. Tranquila, ¿en qué sentido? No hago muchas travesuras, es que no me gusta llamar mucho la atención. Generalmente prefiero estar con mi grupo de amigos o hacer mis cosas, ya sabes. Sí, entiendo. Y si tuvieras que contarme cómo es un día normal en la vida de Valesca, ¿cómo sería? Bueno, me levanto temprano, voy al colegio, regreso a casa, hago tareas y después veo videos o juego con algunos amigos. Ujú. ¿Hay cosas que disfrutes en especial? Sí, me gusta escuchar música, ver videos y algunas materias del colegio. No, interesante. ¿Qué materias te gustan más? Me gusta mucho comunicación y también algunas ciencias. Interesante. Hace un momento estuve conversando con tu mamá y me comentó que últimamente en el colegio, que el colegio ha sido un poco más difícil de lo habitual para ti. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a eso. ¿Cómo te está yendo en el colegio actualmente? Más o menos, No, cuando dices más o menos, ¿qué significa eso exactamente para ti? que pues algunas cosas me salen bien y otras no, no tanto. Mm, ¿Crees que actualmente te está costando más que antes el colegio? Sí, un poco. ¿En qué aspectos puedes notar eso? En algunas evaluaciones y cuando tengo que participar adelante en clases. Ujú. Cuéntame un poco más sobre eso. No sé, simplemente me pongo nerviosa y me olvido las cosas.
¿Y qué ocurre cuando te pones nerviosa? Siento que puedo equivocarme, Mm, ¿Y qué sería lo peor que puede pasar si te equivocas? que los demás lo vean. Oh, veo que eso parece muy importante para ti. ¿Qué piensas que ocurriría si te equivocaras delante de tus compañeros? No sé, que pensarían que no estudié o que no sé las cosas. ¿Te preocupa la opinión de los demás? Sí, ¿Desde cuándo notas que eso te preocupa tanto? no sé, creo que desde hace ya algunos meses. ¿Recuerdas, no sé, alguna situación que te haya hecho sentir especialmente incómoda? Sí, una vez que me hicieron una pregunta en clase y respondí mal. No fue nada grave, pero recuerdo que estaba muy avergonzada. ¿Qué pasó exactamente? La profesora me preguntó algo que yo pensé que sabía, entonces le respondí y estaba equivocada. Algunos compañeros como que se rieron un poco. No fue que se burlaran de mí como tal, pero me hicieron sentir mal. Mm, ¿Y qué es exactamente lo que sentiste en ese momento? Sentí vergüenza y quería que terminara rápido para ya irme. Ujú. ¿Piensas todavía en esa situación? A veces sí me acuerdo. Mm, ¿Crees que experiencias como esa influyen en cómo te sientes actualmente cuando tienes que participar? Y creo que sí. Mm, ¿Qué suele pasar por tu mente cuando un profesor o profesora empieza a hacer las preguntas en la clase? Empiezo a pensar que podría equivocarme, eh, que justo me podría preguntar a mí algo que yo no sé. Mm, Entonces, o mientras otras personas probablemente están concentradas en la clase, tú también estás preocupada por lo que podría pasar si te equivocas. Sí, Debe ser bastante agotador estar pendiente de todo eso. sí, ¿Y hay momentos en los que prefieres no participar aunque conozcas la respuesta? sí, muchas veces, porque ya me pasó y me podría equivocar, puede ser mal. Y eso pasa aunque en realidad sí conozcas la respuesta. Sí, sí, porque podría siempre estar equivocada. Ujú. ¿Y qué sientes cuando ves que otra persona responde exactamente lo que tú pensabas, lo que tú sabías? Me molesta un poco conmigo misma porque sé que pude haber respondido yo. Mm, Parece que eres bastante exigente contigo. Creo, creo que sí, ¿Sueles compararte con otros compañeros, compañeras? sí, mucho. Mm, ¿En qué sentido? A veces siento que ellos aprenden más rápido las cosas o que tienen más confianza para hablar. ¿Y, y puedes saber qué efecto tiene eso en ti? Me hace sentir como que yo no soy tan bueno. Mm, Y es, y exactamente qué te hace sentir eso. Me hace sentir frustrada porque yo sí me esfuerzo. No, sí, eso es importante. Entonces, no se trata de que no te importa el colegio. Sí, sí me importa.
él no se Mm, trata de eso. mm, mm. ¿Te molesta cuando algunas personas piensan que simplemente es porque no quieres esforzarte? Sí, porque no es eso, nada que ver. Ujú. ¿Y qué te gustaría que las personas entendieran sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás pasando? Que, que sí, que sí intento hacer bien las cosas, solo que a veces me pongo muy nerviosa y siento que todo me cuesta más. Mm, bueno, qué bueno que puedas decirlo y gracias. Creo que eso es algo muy valioso. Mira, durante esta conversación te he escuchado hablar de nervios, preocupación por equivocarte, comparaciones con otros compañeros y miedo a ser juzgada. ¿Sientes que esas cosas son algunas de las que más te afectan actualmente en el colegio? Sí, creo que sí. Ujú. Y a pesar de esas dificultades, ¿qué consideras que sí haces bien? Bueno, yo considero que soy responsable, siempre intento cumplir con mis tareas y la verdad es que cuando algo me importa, sigo intentándolo. Sí, yo también he podido notar eso durante nuestra conversación y esa es una fortaleza muy importante. Antes de terminar, me gustaría preguntarte algo más. Si pudieras cambiar una sola cosa de tu experiencia actual en el colegio, ¿cuál sería? Me gustaría tener más confianza en mí misma. Mm, ¿Y cómo crees que cambiaría tu vida escolar si tuvieras esa confianza? Seguramente participaría más, me preocuparía mucho menos por equivocarme Mm, y no sé, disfrutaría más de mis clases y mis compañeros. mm, sí. Bueno, Valesca, gracias por compartir todo esto conmigo. Has hablado de aspectos que no siempre son fáciles de expresar, sobre todo tu edad, y valoro mucho tu sinceridad y tus ganitas de hablar conmigo. Ahora voy a conversar con tu mamá para compartir algunas orientaciones generales que puedan ayudarles a acompañarte mejor en este proceso. Está bien, muchísimas gracias. Gracias. Bien, hola Vivi. Bueno, gracias por por tener un tiempo y un espacio para poder conversar nuevamente. Ujú, Bueno, como tú sabes, ya yo he tenido la oportunidad de conversar con Valesca y me gustaría compartir contigo algunas observaciones generales que podrían ayudarnos a comprender mejor la situación que ella está atravesando. ujú, Antes que nada, quisiera señalar que durante la entrevista observé, cuando la entrevista con Valesca, la observé bastante reflexiva, respetuosa, ¿no? Y con interés por cumplir adecuadamente con sus responsabilidades académicas. ujú, Esto considero que es importante mencionarlo porque en ocasiones cuando aparecen dificultades escolares, las cosas no salen como los papá y mamá esperamos, pues la familia puede llegar a interpretar que existe una falta de interés o poca motivación, ¿no? Y en este caso no parece ser lo que está ocurriendo con Valesca. ujú. Sí, entiendo. Bueno, hola Erika, pero sí, entiendo lo que me dices. Eh, a partir de lo explorado, observo que una parte importante de las dificultades actuales que ella tiene parece estar relacionado con la confianza que tiene en sus propias capacidades dentro del contexto escolar. Ujú, Valesca dice que
Ella tiene una preocupación frecuente por no cometer errores, ¿sí? Especialmente cuando tiene que participar delante de otros compañeros o responder preguntas en su clase. Ujú, Y además suele compararse constantemente con otros de sus compañeros y compañeras y tiende a evaluar su propio desempeño de manera bastante exigente. ujú. Sí, lo que mencionas sí coincide con lo que hemos observado aquí en casa. Sí, y es comprensible, ¿no? Muchas veces este tipo de situaciones pueden pasar desapercibidas porque desde fuera se observa únicamente la disminución del rendimiento escolar, ¿no? O la Mm, menor participación de ella en la clase. Sin embargo, detrás de estas conductas eh, s- que son observables, suelen existir pensamientos y emociones que también influyen en el desempeño académico. Por ejemplo, desde la psicología educativa sabemos que la percepción de un estudiante, que la percepción que tiene un estudiante acerca de sus propias capacidades ujú, influye directamente en su rendimiento, ¿no? Este concepto se conoce como autoeficacia percibida. Cuando una persona comienza a dudar constantemente de sí misma, empieza a evitar participar, se siente más insegura y experimenta mayor ansiedad frente a tareas cotidianas comunes y que anteriormente pues lo realizaba con total normalidad. ujú. Sí, entiendo. Sí, parece que eso está pasando. Otro aspecto que aprecio, que apareció durante la entrevista mientras conversamos, es la comparación frecuente que hace ella frente a sus compañeras y sus Ujú, compañeros, ¿no? sí, Valesca suele observar a quienes considera más seguros o los que tienen mejores resultados y utiliza esas comparaciones, pero para evaluarse ella negativamente, ¿no? ujú, Y esto puede afectar progresivamente su autoestima, su rendimiento académico, es decir, esa valoración que realiza de sí misma como persona se puede ver afectada. ujú. Sí. Erika, ¿y cómo podríamos ayudarla en esta situación? Mira, yo he tomado algunos apuntes al respecto y una primera recomendación eh, sería procurar que las conversaciones sobre el colegio no se centren exclusivamente en las calificaciones que está obteniendo, ¿no? Eh, claro que las notas son importantes, pero también es importante reconocer aspectos en ella como el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia y los avances que va logrando. Ujú, Desde la teoría del aprendizaje se sabe que el esfuerzo positivo favorece la repetición de conductas adaptativas y eso llega a fortalecer la confianza personal. Por eso, resulta beneficioso reconocer esos intentos, esos pequeños pasos que ella da, su compromiso y sobre todo sus progresos, no importa si no son grandes y demasiado evidentes, ujú, porque incluso cuando el resultado todavía no es el que se espera, ¿no? Pero el resultado grande se da con la suma de los pequeños. ujú. Sí. Sí, pues porque creo que a veces sí le hemos estado prestando más atención a las calificaciones del colegio. Sí, eso es algo bastante frecuente en muchas familias, ¿no? Y suele hacerse con la intención de ayudar, obviamente. Sin Ujú, embargo, cuando la atención se concentra únicamente en el resultado final, pues algunos adolescentes, algunos estudiantes pueden desarrollar miedo al error o temor a decepcionar a las personas que ella considera importantes. Por mm, eso, pues sería recomendable reforzar el mensaje de que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. Los ujú, errores no necesariamente indican incapacidad. Muchas veces representan oportunidades para adquirir nuevas habilidades y conocimientos.
Sí, 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 entiendo, comprendo. Este, y también sería importante generar espacios de conversación donde Valesca pueda expresarse, decirles, hacerles saber a ustedes cómo se siente respecto al colegio, eh, sin que le invada el temor a que va a ser juzgada, criticada, ¿no? Por ejemplo, en psicología hablamos de la validación emocional Ujú, cuando reconocemos las emociones de una persona sin minimizarlas, sin descalificarlas, ¿no? ujú, Por ejemplo, si ella manifiesta nervios antes de una exposición, en lugar de responder o de decirle, porque a veces creemos que le damos ánimos cuando solamente le decimos, ay, no te preocupes, eso no es nada. ¿No? ujú, Va a ser mucho mejor, va a ser mucho más útil decirle, entiendo que te sientas nerviosa, muchas personas se sienten así cuando van a hablar delante de otros, ¿no? ujú, Y eso ayuda también a que, por ejemplo, en este caso Valesca pueda percibir que sus emociones son comprendidas y aceptadas. ujú. Sí, de verdad que sí, tiene razón, ser más empáticos, ¿no? Creo que nunca lo había pensado de esa manera. Y otro aspecto importante consiste en evitar comparaciones con hermanos, con familiares, con sus compañeros, con sus amigas, Ujú, aunque estas comparaciones suelen hacerse desde lo que nosotros consideramos que es con la intención de motivarles, ¿no? Pero frecuentemente generan el efecto contrario. Eso hace que aumente su inseguridad y refuerza su sensación de no ser suficientemente competente. Lo más recomendable en este caso es que la comparación sea consigo misma, ¿no? Con ella misma, observando qué avances ha tenido, qué cosas ha hecho para ir logrando esos avances, esos pasos. eh, Se puede hacer eso a semanas o a meses y ella misma que vaya haciendo una pequeña evaluación de cómo antes y cómo ahora, ¿no? Pero que se recomienda que sea de pasos pequeños, ¿no? De esas cosas que de pronto a veces ella tampoco se da cuenta que está pasando. ujú. Entiendo, entiendo, vamos a tenerlo en cuenta acá en casa. Sí, y asimismo también podría ser beneficioso fomentar pequeñas experiencias de éxito académico. La confianza no suele aparecer de manera inmediata, ¿no? Más aún a esa edad. Generalmente se construye a través de experiencias progresivas, donde las personas vamos comprobando que somos capaces de afrontar diferentes desafíos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, plantearle metas alcanzables, reconocer los avances que ha obtenido y acompañarle en el proceso también va a favorecer el desarrollo gradual de una mayor seguridad personal. ujú. Sí, de acuerdo. Vamos a empezar a hacerlo acá en casa. También considero importante mantener una comunicación cercana con el colegio, ¿no? Mm, No significa mm, intervenir constantemente y estar queriendo saber y tener información de ahí, sino coordinar de manera adecuada con los docentes para conocer cómo se está desenvolviendo en clase y facilitar un acompañamiento coherente y que vaya en ambas vías, ¿no? Entre la familia y la escuela. ujú. Sí, sí, sí. Gracias, de verdad que eso me parece una buena idea. Creo que le va a ayudar mucho. Gracias, de verdad. Y mira, en términos generales, no se observan indicadores que sugieran falta de interés por aprender, ¿no? Por el contrario, percibo que ella es una estudiante que desea hacerlo bien, ¿no? Pero que actualmente enfrenta pues, ciertas dificultades relacionadas con su confianza en sí misma y con el temor a equivocarse frente a los demás. Bueno, sí, la verdad que escuchar eso me ayuda bastante a comprender mejor lo que le podría estar ocurriendo a ella.
Sí, qué bueno, Vivi, me alegra que la Ujú, información te resulte útil. Mira, antes de finalizar, quisiera resumir brevemente las principales orientaciones, ¿no? ujú, Uno es reforzar el esfuerzo que van más allá de las calificaciones, ¿no? ujú, Validar las emociones relacionadas con el ámbito escolar, evitar comparaciones con otras personas, favorecer experiencias graduales de su éxito académico y mantener pues una comunicación abierta que le permita a ella expresar sus preocupaciones. ujú. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Erika. Yo creo que me llevo varias ideas para poder aplicarlas acá en casa y empezar desde ya. Sí, me alegra escuchar eso. El acompañamiento familiar constituye un factor protector muy, muy importante durante esta etapa del desarrollo, ¿no? Ujú, Con apoyo, con comprensión y con estrategias adecuadas es posible fortalecer progresivamente la confianza académica y emocional de los chicos. ujú, Eh, Te agradezco mucho, Vivi, por tu participación y por la confianza de tu parte durante esta entrevista. ujú. Más bien, gracias a ti por tu tiempo, por escucharme. Lo que ha sido un gusto conversar contigo, con Valesca, y les deseo muchos éxitos y quedo atenta a cualquier necesidad de orientación futura. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias Hasta luego. también. Bye. Hasta luego.